Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Y más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en esta oportunidad para tratar algo bien interesante en general y que afecta a muchísima gente, las rodillas. En general, la articulación de la rodilla, en esta articulación, dolor de rodilla es un síntoma bien común en todas las edades y en general puede empezar de manera muy repentina. A veces después de una lesión, un ejercicio, que serán sincrónicos con nuestro problema y que lo generamos por eso. En general puede comenzar como una dolencia leve también, llegando a ser realmente poderoso. A nivel de la 3D, las causas del dolor de la rodilla tienden a ser bastante diferentes, como el sobrepeso, el riesgo de los problemas, excesivo uso de la rodilla físicamente hablando, antecedentes de artritis, artrosis, etcétera, para provocar dolores. Pero en general hay una serie de afecciones importantes como la artritis o los quistes o el cáncer o algunos aspectos a nivel óseo específica de los huesos de la rodilla y de la articulación, como también las lesiones generales, que en definitiva son la bursitis o la dislocación de la rótula, la fractura de la rótula, la dislocación de los huesos, problemas con la banda iliotibial o un dolor en la parte frontal de la rodilla a nivel de la rótula, en general las roturas de ligamentos, de garros, etcétera, los cartílagos y por supuesto los meniscos como cosas absolutamente habituales o distensiones musculares o esguinces en la rodilla. Hay muchísimas cosas que nos afectan generalmente, pero hay que entender que muchos de estos aspectos están ligados al transgeneracional y tiene mucho que ver con la infancia, en algunos casos vienen de cuando éramos pequeños, obviamente, o adolescentes, y que teníamos que referirnos a una autoridad suprema, etcétera, que me estaba permanentemente encima, marcando el rumbo, y yo tenía que pelear o resistir eso en alguna medida. Por eso que el principal problema de la rodilla, como decimos siempre en nuestras charlas de sanación, es la sumisión. Y yo me estoy manejando en muchos aspectos con aquella sumisión que yo sufría cuando era pequeño, cuando era más joven, y estoy reiterándola en algún aspecto ahora. Y la mayor causa de inconvenientes a nivel de la rodilla en nuestra vida. Está asociado a determinadas cosas como la dirección en el rumbo, las desvalorizaciones que provocan estar sometido a alguien y tener que obedecer, o sea, lisa y llanamente a alguien, o sea, estar sometido de alguna manera a alguien que se considera autoridad, de alguna manera. La manera
más importante, como siempre decíamos en todas las charlas de sanación, es la sumisión. Yo considero que yo no quiero estar sometido a otras personas, a autoridades o a mi padre en aquel entonces, también puede ser a mi madre o a otras autoridades laborales, etcétera, y no puedo hacer lo que yo quiero en realidad. Hay que tener muy presente que las rodillas son las que nos presenten tomar diferente dirección o tomar el rumbo máximo, el rumbo más importante de mi vida, nos permite rotar la dirección o cambiar el rumbo en mi vida. A nivel mayor, en general, son las rodillas, o sea, así como también lo son los tobillos, a nivel de los pies, a nivel mayor son las rodillas, o sea que está muy vinculado en todos los casos con el rumbo. Es un conflicto de dirección, de rumbo, en muchos aspectos, aunque yo esté obligado a someterme, y ahí es un conflicto asociado de sometimiento con dirección. Ahí entran las elecciones que yo hago, cualquiera que sea, a nivel en general de los estudios cuando era más joven o adolescente, etcétera, a nivel de mis noviazgos, del sexo, del amor, del trabajo, de mi dedicación, del tiempo de mi vida, de lo que yo quiero hacer en mi vida. Es muy importante. Siempre es un problema serio de sumisión. Yo no quiero ser sumiso, obediente, no quiero arrodillarme frente a la autoridad. No quiero hacer eso desde ningún punto de vista. Obviamente en muchos aspectos tiene que ver con conflictos religiosos. Digo, yo no quiero arrodillarme como en el cristianismo, en la iglesia, donde estoy obligado a arrodillarme. En cambio, en otros aspectos tengo conflictos con lo que tiene que ver con la utilización de las rodillas, o sea, deportivamente hablando, con lo que ahí lo veo muchísimo con los deportistas en cuanto a la performance física, para efectuar determinadas cosas con las rodillas, que si yo no soy totalmente perfecto en eso, obviamente tengo una desvalorización muy grande, me complico la vida y ahí tengo automáticamente problemas en las rodillas, como suele haber demasiado a nivel deportivo, problemas en los meniscos y problemas realmente serios, porque los meniscos, miren cómo es, los meniscos, por ejemplo, en general, tienen que ver con aquello que une y que separa a los huesos. Los meniscos están en el medio y son a su vez la unión y la separación, pero son también la amortiguación. Yo lo viví en carne propia y les puedo decir que es así, son la amortiguación. Entonces yo me encuentro en una situación donde yo no quiero estar y estoy por orden o por sumisión a determinadas cosas. Otra vez, sumisión. Yo estoy por orden o por sumisión, como sucede, por ejemplo, con la mayoría de los deportistas que están de forma sumisa a un técnico o a alguien, ¿verdad?, dentro de su club. Y ahora, por sumisión a ese personaje, yo estoy obligado a jugar en determinada posición y no en la que a mí me gusta o no en la que yo me siento suficientemente bueno, como decíamos, en la que yo puedo desempeñar una buena performance. Sin embargo, yo estoy sometido a ese inconveniente, estoy sometido a esa posición y obviamente tengo casi automáticamente un problema de meniscos. Esto es reiterado y extremadamente frecuente en temas deportivos, como todos tenemos claro. Hay problemas y debilitamiento de las rodillas, por ejemplo, también cuando yo tengo miedo, no sé si les suena aquello de le tiemblan las rodillas. Las rodillas también sufren ese debilitamiento automático. Este es el efecto kinestésico, que algún día hablamos y hay en realidad
muchos ejercicios respecto a eso. Cuando hay situaciones en mi vida que me debilitan de forma poderosa, se me debilitan las rodillas. En realidad lo que se debilitan son los músculos que mantienen las rodillas en su posición. Se me tiemblan las rodillas. Podemos analizar también por lateralidad y podemos analizar si la rodilla derecha en general tiene que ver con que yo me he querido ir, porque es más racional, yo me he querido alejar de todo esto, pero no he podido. En cambio la izquierda, que es el sentido más afectivo, en general es yo me he ido, pero me ha dolido irme o tengo un dolor. Emocionalmente es más afectado la rodilla en ese sentido, porque yo me he marchado, me he ido y me duele la rodilla. Las mesetas tibiales tienen que ver también con la justicia, puedo, no puedo, cómo estoy yo parado respecto a todo esto, cómo son las cosas, como si yo juzgo o no juzgo y si los considero justo o no lo considero justo. En general siempre estamos en un ambiente de sumisión y la lateralidad en generalmente es relativamente importante. No siempre, no hay que basarse en el tema de la lateralidad porque en general no tiene tanto que ver en el caso de las rodillas. Sin embargo, en la rótula hay que entender que es el hueso que representa el futuro, nuestros proyectos, que representa lo que nos va a suceder, porque ahí es donde nosotros determinamos la dirección de nuestro cuerpo y por ende es lo que nos va a suceder emocional, afectiva, intelectual, laboralmente o de cualquiera de esas formas. En la parte interna generalmente de las rodillas yo tengo una oposición con ira bastante grande, poderosa, mientras en realidad en en la faz anterior, más bien a la derecha, es una desvalorización con rencor o con bronca afectivamente, en lo que a los afectos se refiere. Si pensamos la anterior derecha o la faz externa sobre el peroné, ahí podemos entender que hay algo como que yo no quiero arrodillarme, yo no quiero ponerme de rodillas, yo no quiero arrodillarme en general. En cambio, la faz posterior es totalmente al revés. Yo no quiero ponerme de rodillas por determinada situación, o que tiene que ver en muchos aspectos con que yo me tengo que hacer cargo de determinadas cosas. Por ejemplo, un bebé, pero un bebé simbólico, no un bebé realmente siempre un bebé, sino me tengo que hacer cargo de alguien que yo me tengo que ocupar y me tengo que hacer cargo. Es como si fuera simbólicamente un bebé y yo tengo que vivir haciéndome cargo de esa persona, por ejemplo, y es bastante grueso. En general ahí hay una enorme sumisión y desvalorización cuando yo tengo que hacerme cargo de alguien o de un hijo o de alguien que considero que no es mío, de una empresa que no es mío. Miren lo que les voy a decir, un bebé, pero yo le digo, una empresa que no es mía y que yo me tengo que hacer cargo por razones familiares o lo que sea, y que no hay más remedio, yo me tengo que hacer cargo, es una sumisión enorme en general en una familia. Por eso hay que analizar muy bien esa sumisión. Las rodillas en general, cuando las rodillas no funcionan bien, cuando no me responden, es porque yo tengo miedo. ¿Se acuerdan lo del miedo? Yo me estoy negando a ir o a avanzar o tengo miedo de adelantar, tengo miedo de lo que me pase si yo progreso, si adelanto en la vida por algún programa que yo tengo. ¿Mm? Cuando yo genero en cambio lastimaduras en las rodillas y sangro, ahí obviamente tiene que ver con aquello religioso, con la espiritualidad, con el sangrado de mi vida. No sé si se recuerdan aquello de las procesiones de rodillas. Acá había gente que subía cerros
y en otros lugares montañas, de rodillas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, una locura de poco tiempo atrás, ¿eh? Una locura de poco tiempo atrás, pero era como para demostrar la sumisión a lo superior, para demostrar la sumisión a Dios, hasta el punto del sangrado, o sea, la sumisión de lo humano, en particular de lo mío, ¿m? A Dios. Es muy grueso todo eso que sucedía, las peregrinaciones sangrantes de las rodillas. ¿Se dan cuenta de forma arcaica de lo que eso significa? ¿Mm? Era el mostrar la sumisión de una manera muy fuerte. En deportes también es importante cuando hay sumisiones, como decíamos hace un tiempo, ¿m? Dentro de mi propia familia en muchos casos. Hay que entender, si yo soy, por ejemplo, muy bueno en el deporte y soy muy malo en la realidad en mi familia, ahí tengo también problemas serios en las rodillas y muchas veces de sangrado, porque en la familia soy muy malo en determinadas cosas y estoy sometido a determinadas cosas y después en la realidad, por ejemplo en lo deportivo, puedo tener una performance excelente y son cosas muy diferentes. Hay que entender que generalmente en la naturaleza también suceden este tipo de actos de sumisión, ¿verdad? En la medida que son muchísimos las clases de animales que efectúan esta posición de arrodillarme como medida de sumisión, especialmente ante machos dominantes, hay una posición de arrodillarse o el bajar la cabeza para evitar el pedir clemencia, para evitar la agresión del otro, para evitar la agresión del que está enfrente. No sé si ahí les queda claro el tema de la sumisión, que es muy, muy poderoso. Yo pido clemencia, es muy importante. Hay que entender que, por ejemplo, las rodillas bloqueadas tienen que ver con mi falta de flexibilidad o mi orgullo, mi inflexibilidad, o sea, la falta de flexibilidad o mi orgullo. Yo tengo las rodillas rígidas, las tengo bloqueadas, las tengo trancadas, no me quiero arrodillar, mi orgullo me impide arrodillarme. En cambio, si soy humilde, tengo las rodillas flexibles y no tengo inconvenientes en ese sentido, y en comparación a eso soy humilde y flexible o ágil en las rodillas, y tiene que ver con mi flexibilidad, mi capacidad de cambiar de rumbo permanentemente sin inconvenientes, donde yo no me considero sometido a nada y cambio de rumbo sin inconvenientes. En general hay otras lesiones, como por ejemplo en el caso de que se produzcan osteomas, que tiene que ver con la protección en la realidad de mi rodilla. Yo lo que intento hacer es proteger mis rodillas específicamente y genero un osteoma. O los hidromas, que tienen que ver con el agua, tienen que ver con mamá, obviamente, y tienen que ver con el desagrado por cosas que yo hago, conflictos obviamente ligados con la madre o con lo espiritual, como el agua representa. Hay que entender que en general está muy vinculado a la rótula, y la rótula es una protección muy fuerte de la rodilla y el tendón del cuádriceps. En general, la rótula protege totalmente la articulación y por tanto tiene que ver con algunos puntos específicos que tienen que ver con mi espiritualidad en general, pero que especialmente tienen que ver con mi futuro en muchos aspectos. Qué lástima que yo me equivoco en mi vida imitando o copiando determinadas personas, ahora quedo ligado a eso y no me puedo salvar, o me siento realmente oprimido, complicado, ahogado, asfixiado por mi familia de sangre, por mi clan, por mi estructura familiar.
y me complico en ese sentido, es muy fuerte, es muy opresiva conmigo, es muy importante la relación, también con lo divino en las rodillas, por lo que hablábamos religiosamente hablando. De forma resumida, tenemos que decir que los conflictos que son importantes con las rodillas siempre tienen que ver en todo sentido con la dirección que yo voy a tomar a futuro o eventos que tienen que ver con mi capacidad física para lo que sea que tenga que hacer con las rodillas, obviamente, la espiritualidad, por supuesto, también, la sumisión y la obediencia, como también los afectos y la pareja, porque ahí hay mucha sumisión en muchos casos. La rótula en general tiene que ver con mi futuro y en general es la valorización o la desvalorización que yo tengo que ver con mi propio futuro, porque la rótula tiene mucho que ver en el marcado del rumbo de mi vida en todo sentido. Entonces ahí es donde realmente debemos tener siempre presente esa vinculación de la rótula con el futuro. Si te gustó, te pedimos que le des me gusta, específicamente que te suscribas y que lo compartas para, como siempre sucede, por sincronicidad, llegar a aquellos que realmente lo necesitan. Gracias.